Entonces, hemos visto todo esto, y en el contexto actual, ya como nos deja 1 Samuel 13, nos dejan una guerra, una batalla, pero encarnizada, dice la Biblia, y los tipos se mataban, golpes. El pueblo de Israel estaba totalmente encerrado, ya que militarmente Filistea los tenía cercados por todas las entradas. Entonces no podían entrar, no podían salir, e inclusive solamente los filisteos tenían para poder afilar las armas y los instrumentos para poder sembrar, cosechar y cegar, y estaban en el peor de los casos. Y nos encontramos ahí y vamos a seguir. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. ¿Quién es este criado? Es una persona que llevaba las armas. Aquí puede llevar espadas de repuesto, jabalinas, flechas, varias cosas que él trabaja, y eso es lo que él hace. Y sale solamente Jonatán con su criado y le dice: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Ya vamos a ir solamente los dos, considerando que los otros tenían un ejército de miles de personas, un ejército grandote, robusto, tenían merodeadores, tenían, pero todo muy dominado. Se le ocurre ir a Jonatán con su criado. Saúl estaba en Gabá, debajo de Migrón, con sus 600 hombres. Recordad que antes eran más de 600 hombres y se fueron escondiendo, se fueron escapando. Estos eran los pocos que daban. Ahora, ¿por qué Jonatán no le dijo a su padre, que era el rey comandante en jefe, que saldría? ¿Por qué no le dijo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué no le dijo? ¿No sabe? Yo tampoco sé por qué. Ya no manejo la información. La Biblia solamente nos dice que no le dijo nada y salió nomás con su criado. Aquí tenemos a Saúl. Saúl entra a la cena, pero podemos ver que Saúl está con el sacerdote. Entonces te puedo decir: pero hermano, ¿por qué me habla de que Saúl va cayendo espiritualmente si se junta con el sacerdote? Vamos a ver con qué persona trataba. Y Ahías, hijo de Aitof, este era el sacerdote, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí. ¿Por qué es importante todo este nombramiento de la escala familiar de Ahías? Porque Elí es el profeta que fue desechado por no ser consecuente con su puesto y con no obedecer a Dios. Él no quiso reprender a sus hijos, entonces cayó en pecado y su generación se fue degradando. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Que Ahías no era una persona, un sacerdote que ejecutaba bien. Dice que era sacerdote Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entonces él se juntaba con la descendencia de un profeta que fue rechazado. Y esto ya nos dice que hay algo mal que está en él. Entonces, también nosotros podemos ver a nuestras vidas y también podemos ver con quién nos juntamos, con quién tratamos, con quién contamos nuestros secretos, con quién conversamos las cosas que son serias, con quién hablamos cuando realmente algo está mal en nuestras vidas y le decimos: mira, ¿sabes qué pasa esto? Necesito un consejo, necesito que me escuches, necesito que me digas algo. ¿Ya? ¿Con qué persona nos tratamos? Ahora, claro, podemos decir aquí al sacerdote: el hermano es muy buena persona porque el hermano viene a todos los cultos, el hermano publica estados con versículos, es muy buena persona, pero ¿conocemos verdaderamente cómo es en su vida diaria? ¿Cómo es fuera de la iglesia? ¿Será una persona de verdad? ¿Le pediré un consejo a una persona, por ejemplo, si yo estoy en un pecado, que me aplaude el pecado o que me ayude a alejarme de él? ¿El consejo me llevará, me acercará a Dios o me alejará a Dios? Entonces aquí estamos con una persona que a Saúl le alejaba de Dios. Jonatán y su criado se metieron por el desfiladero, en otra escena por así decirlo, y Peñasco en la parte más peligrosa y que los filisteos no cuidaban porque pensaban que nadie escalaría por ahí. Por ese lado se escapó Jonatán y su criado. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Ahora, ¿por qué es importante el que diga incircunciso? Porque este es un lenguaje de cristiano. Así hablan los cristianos en ese tiempo, por así decirlo. Cuando hablaban de incircunciso, hablaban de las personas que no estaban fuera del pacto. Cuando Saúl habló, dijo: oigan los hebreos, que eso es un lenguaje de una persona inconversa, ¿ya? Para poder entenderlo mucho más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estas palabras, de la forma en que habla Jonatán, nos dice que era una persona que estaba alineada con lo que era Dios, quería obedecer a Dios, quería seguir a Dios y quería glorificar a Dios. Entonces las personas con las cuales nos juntamos hacen eso, quieren glorificar a Dios o quieren solamente subir su ego, quieren llevarte por un buen camino, te quieren dar un buen consejo o solamente están por estar. Y dijo aquí una frase que es pero para el bronce: quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos
o con pocos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía una fe tremenda de que no importaba la situación, como lo decía nuestra hermosa hermana que estaba ministrando, no importa quién sea el gigante, no importa quién sea el enemigo, no importa lo que pase, mi Dios es más grande. Entonces yo voy a ir y voy a atacar, voy a hacer mi parte, voy a hacer, y dice, vamos, porque quizás haga algo Jehová por nosotros. Y eso es lo bonito también que tiene Jonatán, que él no esperaba que tuviera una confirmación, no esperaba un apoyo, sino que él quería glorificar a Dios y él se tiró de cabeza. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tiene en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Quizás cómo habrá sido la fe, quizás qué conversaba Jonatán con su paje, que él le acompañó, pero de una, no dudó, sino que fue con él. No hay mucha fe si uno espera una confirmación. Jonatán no necesitó nada de aquello, él solo confió en el poder de Dios. Ahora, la confianza en el Señor y su palabra, sabiendo que se puede arreglar o sobrepasar un problema humano sin ningún problema. La confianza era absoluta de Jonatán y no veía al gigante, sino que él tenía la mirada puesta en Dios. Si bien Jonatán actuó de manera ilógica, confió en el Señor, Saúl actuó de manera lógica porque no confió en el Señor. A veces necesitamos hacer cosas ilógicas, necesitamos hacer cosas que no tienen sentido, que inclusive la gente se pueda reír, pero si Dios está de nuestra parte y si le queremos glorificar, lo más probable es que hasta resulte. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad como la tuvo Jonatán. Y aquí está el plan. Ya el plan era que si iban a mostrar a los enemigos, ya ellos iban a ir en un desfiladero. ¿Qué quiere decir esto? Los enemigos estaban muy arriba, ellos están muy abajo y ellos se iban a mostrar, iban a hacer señas. Si ellos le decían que ese donde están, se queda. ¿Ya? Pero si ellos se decían, vengan acá, avanzaremos, ya que es señal que Dios nos dará la victoria. Si ellos gritaban, quédense ahí, nos quedamos. Si ellos gritaban, vengan para acá, es porque el Señor nos dio la victoria. Hermano, el plan es malo, pero por donde se mire. Ya es un suicidio, pero tremendísimo el hacer esto. ¿Por qué? Porque los pone en una situación que es totalmente desventajosa. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, porque de repente la gente dice, si me pasa esto es porque el Señor quiere que lo haga. ¿Ya? Es como la gente de repente dice, a ver, voy a ir al súper, si me salen 3 rojos en el camino, es porque el Señor no quiere que yo haga este plan. No funciona así, ¿ya? A Jonatán en esta situación le funcionó, pero no siempre es así. Ya para hermano, para que no piense y diga, si hoy día amanece nublado, mañana amanece nublado, no voy al culto. No, tiene que ir igual. ¿No? ¿Ya? Si mañana llueve, no voy al tiempo de pareja. No, tiene que venir igual. Aunque juegue Marruecos con Brasil, tiene que venir igual. ¿Ya? Se mostraron pues a ambos a la guarnición de los filisteos. Llegaron, le dijeron, aquí estamos, ¿ya? Ellos de arriba, nosotros abajo, chiquillos, ¿cómo están? Y los filisteos dijeron, aquí los hebreos, ¿ya? Los hebreos, palabras como hablan los inconversos, que salen de las cavernas donde se habían escondido. O sea, ya se estaban riendo, ya lo estaban mirando a huevo, lo estaban mirando hacia abajo. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y esto es lo hermoso que tiene Jonatán cuando está en la situación, porque él no dice, Jehová me dio la victoria, aquí vamos a ganar, aquí va a marcar un precedente. No, dice, Jehová los ha entregado en manos de Israel. Él pensaba en el bien común, pensaba en que todos triunfemos, en que todos ganemos y que Dios sea glorificado. Esa es la manera correcta de pensar. 1 Corintios 7, 8, 9, lo van a aprender más adelante, habla de eso, que hay que decidir que Él sea exaltado en nuestras vidas y que Dios se vea bien, siempre se vea bien, que nos vean y nos vean bien. El resultado del plan, traspasaron, empezaron a avanzar, subían, Jonatán pegaba y atrás el paje les daba el remate, ya no tiro de gracia porque no dispararon, pero el golpe de gracia iban rematando. Subían, pegaban y bajaban. Ahora, obviamente, ellos iban viendo que había gente, le iban a estar tirando piedras, flechas y todo eso, pero los muchachos siguieron avanzando. Dice que mataron alrededor de 20 personas en media yugada de tierra. Una media yugada es un medio acre, que quiere decir 2 kilómetros, 2000 metros, ya, si no lo maneja. Después de esto dice que hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. La tierra tembló, pues hubo una gran consternación. ¿Qué pasó? El Señor respaldó a estos 2 muchachos que tenían este plan loco, Dios estuvo ahí y resultó.
Usted me dice, pero el plan era malo. El plan era tan malo que la única forma que resultara era que Dios interviniera. Y Dios intervinió y se llevó toda la gloria. Por el otro lado estaba el rey Saúl, y los centinelas de Saúl veían que la multitud estaba turbada y estaba deshecha, o sea que se derretía, que no había por dónde. Pasa revista y se fija que no está ni Jonatán ni su paje. Ya, ahora por fin, 16 versículos después, el rey se da cuenta de que no estaban y Saúl le pide a Ahías que traiga el arca. Ya, ahora usted me puede decir, ¿por qué dice que Saúl se está cayendo si le pide que traiga el arca? Vamos a ver qué sucede. ¿Por qué? Porque Saúl solamente quería ver el resultado, no quería glorificar a Dios. Quería saber cómo terminaba la película. Dice, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. ¿Qué pasó? Que le consulta a Dios, pero se da cuenta que al otro lado empiezan a haber estragos y empieza a caer el enemigo. Entonces él, entre paréntesis, necesitó a Dios, pero ya cuando se vio bien lo suelta. Ya es como cuando de repente uno tiene una petición a Dios, quiere algo de parte de Dios, necesita algo que quiere con el corazón, y cuando ya empieza a cumplir, como que ya se acaba la oración, ya se acaba la adoración, se acaba la oración, se acaba el tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque ya cumplió, le dice, ya, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había una gran confusión. Lo que estaba haciendo Jonatán era formidable, el ejército se estaba matando solo, era un ejército muy grande y estaban perdiendo. Eran asesinos profesionales, eran personas armadas, eran asesinos totales y se estaban matando entre ellos. Dios estaba dando la victoria, Dios se estaba mostrando. Inclusive hasta empezó a aparecer gente que no tenía fe. Dice los hebreos que estaban con los filisteos tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. ¿Qué nos quiere decir esto? Que habían judíos, hebreos, ya, que se habían unido a las tropas de los filisteos por miedo a morir, y habían otros que estaban escondidos. Y cuando empezaron a ver eso, hasta ellos empezaron a ver. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios da la victoria, cuando alguien ve una victoria, hasta la persona más cobarde, con menos fe, se va a unir. Hasta el que menos uno piensa, cuando ve el mover de Dios, la persona con menos fe va a levantar la mano y va a adorar. Quiere estar ahí. Y dice, así salvó Jehová a Israel aquel día. Esto fue por Jehová. La fe de Jonatán movió a Dios y le dio la victoria al pueblo. No fue por el rey de Israel, inclusive el rey era un estorbo. ¿Por qué? Porque era desobediente a lo que era la palabra de Dios. Jonatán solamente quería que Dios se viera bien, que estuviera bien, que Dios estuviera en alto, y Dios le dio la victoria. Todos se querían subir, todo iba bien, hermano. Versículo 23, todo iba excelente hasta que pasa algo. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día. Apuro puede ser en angustia. ¿Ya? Ahora, ¿de quién? ¿Del enemigo? No, de su propio comandante. Su propio comandante le empezó a dar problemas. Dice, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Qué pasa con el rey? Que él estaba con su ego muy arriba. Y él dijo, aquí no come nadie en pan hasta que yo me libre de mis enemigos. Él no quería que el pueblo de Israel se viera bien, no quería que el pueblo de Israel fuera libre, no quería que Dios fuera glorificado, él solamente quería venganza de sus enemigos. Y cuando nosotros solamente queremos enaltecer nuestro ego, solamente nos queremos enaltecer a nosotros, lo más probable es que no resulte, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no va a avalar una actitud así. Y les dice que no pueden probar pan. ¿El pan qué significa? La palabra de Dios. A ellos les dice que no tienen que probar el pan, que es la palabra de Dios, pero les da el pan de Él. Les da sus ideas. Ese es un pan que da hambre. Lamentablemente, Dios nunca mandó esto. Aquí Saúl lo inventa. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver cómo el pueblo come algo que inventó Saúl en vez de comer el pan que es la palabra de Dios. En vez de hacer caso a la palabra de Dios, le hicieron caso a las palabras del líder y son palabras que no alimentan. Yo no puedo enseñar aquí cosas que sean de mi propia imaginación o porque yo creo que así se tiene que hacer.
Si bien a través de la palabra yo estoy teniendo un par de opiniones, yo puedo opinar algo, pero yo también les digo antes, ¿saben que esto yo lo opino? Si no lo hacen, tranquilo. Pero a mí la conciencia me azota si lo hago, pero yo no se los puedo prohibir a ustedes. Saúl dio vuelta a todo, quitó la palabra de Dios de encima, quitó lo que es la presencia de Dios y él solamente impuso lo que era su palabra. Y a veces pasa eso cuando a las personas le imponemos cosas, le imponemos cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar ni que llevamos y solamente era para poder hacer daño o para poder hacernos bien. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Aquí la miel, bueno, no es como ahora que uno la puede comprar, sino que era una miel que corría, una miel pero muy limpia. ¿La miel a qué se asemeja? Digan lo que dijeron recién y le van a acertar. Salmo 19, ¿no se le hace? ¿No? Ya, la miel es la palabra de Jehová también. Ya, son los mandamientos de Jehová. Dice, por eso dice el Salmo 19, dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y muy dulce más que la miel, esa que destila del panal. La miel es la palabra pura, ejecutada en nuestras vidas. Él les quitó la palabra de Dios, les quitó la miel, les quitó lo que era el pensamiento de lo que Dios quería. Jonatán comió de la miel y se le aclararon los ojos. Jonatán no sabía esto y dice la Biblia que él toma su lanza, prueba miel y se le aclaran los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que agarró vitalidad. Y en el Salmo 19 igual dice que aclara los ojos. También Jonatán supo de la maldición de su padre y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Vete ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Pero miren el pensamiento, Jonatán, si hermoso. Para mí es un ejemplo este Jonatán. Es un ejemplo, mami. ¿Por qué es un ejemplo para mí? Porque él ni siquiera dice, mira todo lo que hice y mi papá lo echó a perder, mira todo lo que me esforcé, y mi papá botó todo por tierra, mira lo que he hecho, mira lo que el Señor me dio y mi papá lo destruyó. No, él solamente piensa en llevar el cometido, que Dios se vea bien y que el pueblo esté bien. Por eso dice, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos, o sea, con esa fuerza hubieran salido, pero a reventar al enemigo. Entonces vemos cómo alguien piadoso quiere solamente glorificar a Dios y también quiere que sus hermanos, sus pares, también crezcan. No los ve como competencia, los ve como alguien de un ejército con los cuales puede luchar y atacar y aplacar mejor al enemigo. Inclusive le pasó a Pablo, Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que te apartéis de ellos, de quienes nos hablan la doctrina de nosotros. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Personas que tienen poco manejo de la Biblia y con su inocencia creen todo lo que se les diga. Por eso nosotros necesitamos estudiar la Biblia para que uno no nos estafen, por muy feo que suene. Y el otro dice que solamente buscan satisfacer sus propios vientres, buscan satisfacer sus propios deseos, sus deseos reales, y no buscan que Dios sea glorificado, no buscan que las personas crezcan y tampoco que sean más que ellos. ¿Por qué? Porque los ven como amenaza. Aquí el rey haciendo daño. Y en 1 Samuel 8 les dijeron, ¿están seguros que querían rey? ¿Les va a hacer daño? Ellos siguieron igual. Hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Aunque estaban cansados, igual atacaron. Pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. ¿Qué hicieron? Tenían tanta hambre el ejército que empezó, tomó a los animales, degollaron y empezaron a comer así nomás. Ni siquiera 3/4 la carne, sino que crúa. Y entró con sangre y eso generaba pecado. Usted me va a decir, pero hermano, ¿a dónde dice que es pecado? En Levítico 17. Bueno, por ahí, por ese vecindario. Es pecado comer carne con sangre. ¿Ya? Eso a mí me daña porque me gustan las piedras. ¿Ya? No puedo pecar así. Entonces, la falta Me queda una raya. La falta de la palabra de Dios de un líder va a llevar a pecado a sus seguidores, a distraerse y a desfallecer. Los va a hacer caer. Lo más
Cuando una persona está solamente dando lo que él piensa, no está entregando palabra de Dios, lo más seguro es que ese equipo no funcione, no le funciona ni un ministerio ni siquiera. ¿Por qué? Porque está entregando pan propio y no el pan de Dios, que ese sí levanta, que ese sí da vida. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo pega contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Ahora, ¿quién generó este problema? El rey. Y el mismo rey le está diciendo y le está echando la culpa: vosotros habéis pecado, rodadme ahora acá una piedra grande. Saúl le pide: pon una piedra, que traigan los animales porque los van a preparar para poder comerlos bien, para no pecar. Pero lamentablemente él está solucionando un problema que él mismo generó, así que héroe muy poquito. Y dice que Saúl edifica a Jehová el primer altar de él. Saúl ya lleva un buen tiempo como rey. ¿Cuál es el problema? Que haya sido su primer altar, que esto nos dice que él no tenía una intimidad con Dios. Porque yo tengo que tener un altar con Dios. Yo tengo que tener un lugar donde yo me encierro y estoy a solas con Dios. Donde yo lo escucho a través de su palabra y le hablo a través de la oración. Donde yo adoro, donde yo repliego mi corazón y le digo las cosas que a lo mejor aquí no puedo decir en voz alta. Necesito ese lugar. Yo necesito ese lugar. Usted necesita ese lugar. Tiene que tener un sector, un espacio donde nada le quite la intimidad con su Señor. Entonces nos muestra que Saúl tampoco tenía un lugar donde poder adorar, ni tenía una intimidad con Dios. Entonces Saúl dice que hay que ir de noche contra el enemigo. Ya, se le ocurrió un plan al gran rey. Y atacarlos hasta el amanecer sin que escape ninguno. Ahora, apareció el sacerdote, tenía boca, y dice: pide consultar a Dios, pero él no responde aquel día. Ellos andaban con algo que se llama se me olvidó, ¿cómo se llama? Lo que andan trayendo aquí en el pecho los sacerdotes, el efod. Muy bien, gracias amigo, el pectoral. Eso les daba la respuesta de lo que Dios estaba respondiendo. ¿Cómo lo hacía? No tengo idea, pero ellos sabían la respuesta ahí. Y Dios decidió no responder aquel día, se quedó callado. Entonces Saúl dice: ya, alguien pecó. La única solución: vamos a buscar a esa persona que pecó y lo vamos a solucionar. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere mi hijo Jonatán, esto lo dice Saúl, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien respondiese. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo sabía que Jonatán había comido y se quedaron callados, lo defendieron. Ya, se quedaron mirando entre todos. ¿Quién fue? Entonces echaron suerte. Hermanos, ¿qué significa echar suerte? Era un método donde ellos podían saber qué pensaba Dios o cuál era la respuesta de Dios. Y en ese método de echar suertes conocían la respuesta de Dios. ¿Cómo era el método? Tampoco lo sé. ¿Ya? Llevo mucho no sé en esta predicación. Le pido disculpas. Pero de esa forma mostraba Dios su respuesta y la suerte cae entre Jonatán y Saúl y después entre Jonatán y Saúl cae en Jonatán. ¿Ya? Y ahí se descubre que él había sido. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gustó un poco de miel en la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún mañana, que sin duda morirás, Jonatán. Hermano, ya este tipo ya es terco. Ya es terco porque ya querer matar a su hijo ya es un problema ya superlativo. Ya es peor que ya una persona que no entiende, es testarudo. Proverbio habla mucho de estas personas. Y él solamente quería mantener su ego encima, a costa de inclusive el cuello de su hijo. Jonatán le había salvado la vida. Jonatán había sido valiente. Jonatán se metió en un lugar peligroso. Confió en Dios, llevó al paje, Dios dio respuesta, tembló, enemigos derrotados, y aún así lo quería matar. Hermano, lamentablemente hay líderes pero muy malos, y lamentablemente también hay líderes pésimos que sienten envidia por alguien que está haciendo bien las cosas, solo porque a ellos no les resulta, o solo porque a las otras personas hasta los aplauden más. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello en su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Hermano, el mismo pueblo diciéndole al rey las cosas que no tenían que hacer. El tipo que tenía que ser el líder, el que tenía que llevarlo a Dios, que tenía que guiarlo, Dios prometiendo promesas de triunfo, y lo alejaba de ello prácticamente. También pasa esto en nuestras vidas cuando
Las otras personas nos dicen las cosas que no tenemos que hacer. Padre de familia, esposo en el matrimonio, claro, somos los sacerdotes, pero escuchamos a nuestra esposa, escuchamos a nuestros hijos, sabemos qué le pasa a nuestra familia, le escuchamos cuando estamos haciendo algo mal, que decimos, no, lo que yo decidí, listo, o nos ponemos a pensar, ¿estaré obrando bien? ¿Estaré glorificando a Dios? ¿Mi decisión será correcta? Liderazgo, estaré haciendo las cosas bien, la gente se estará motivando, la gente estará feliz. ¿Qué le falta a la gente para poder adorar a Dios? ¿Qué pasa con la iglesia? Si hay algo malo, ¿lo voy a arreglar o simplemente me quedo en la crítica o me quedo hacia atrás? ¿O colaboro, ayudo? Esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a pensar. Y esta es la vida del cristiano que inventa reglas y ni siquiera las puede hacer. Hermano, tuvo un alzamiento aquí, inclusive aquí tuvo un mini golpe de estado. ¿Y qué tuvo que hacer Saúl? Saúl tuvo que dejar de seguir a los filisteos se fueron de su lugar, pero Jonatán fue librado. Su ego generó que el enemigo se librara, el enemigo que tiene que ser derrotado, el enemigo se fue. ¿Ya? Entonces tenemos que escuchar, poner atención a las cosas que nos están diciendo. Última diapositiva, ya nos vamos. Y hubo una guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Imagínese este rey, usted salía a caminar, su hijo salía a caminar, después no aparecía. ¿Por qué? Porque su rey lo vio, lo veía apto para la guerra y se lo llevaba. Lo más probable es que muriera también, así como era tan malo como líder, lo más probable es que muriera. ¿Qué quiere decir esto? Ellos pidieron un rey y lamentablemente falló. Ya Jonatán era un hombre de fe, Saúl era un hombre de incredulidad. Jonatán vio la amenaza desde el punto de vista del poder divino, pero Saúl la vio desde el punto de vista humano. Jonatán solamente pensó en exaltar a Dios por el bien de Israel, y Saúl solamente pensó exaltarse a él mismo y a su propio ego. Jonatán era compasivo, Saúl era cruel. Jonatán fue respetado por su piedad, Saúl fue repudiado por su impiedad. Jonatán, aunque no tenía la autoridad de un rey, tenía el liderazgo. Saúl tenía la autoridad del rey, pero no tenía el liderazgo. Jonatán, a pesar de sus imperfecciones, tenía todo lo necesario para ser un rey piadoso. Él fue la imagen del próximo rey que había de venir, que era la imagen del rey David. Y David fue imagen del rey venidero, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros, usted y yo, necesitamos el poder de Dios, necesitamos nacer de nuevo como Jonatán, necesitamos imitar sus virtudes, verlas como ejemplo para asemejarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, nuestra fuerza, si lo hacemos lo mejor posible, solamente por nuestra fuerza y no buscando de Dios, lo mejor que vamos a hacer es acercarnos a Saúl, nada más. Pero si nosotros nos ponemos en manos de Dios, lo más cercano que vamos a estar cercanos a lo que es a Jonatán. Tenemos que ver, tenemos que analizar las cosas que a Dios no le agradan, las cosas que no hacen crecer a nuestro entorno, a nuestros similares, que no le ayudan a acercarnos a Dios, y tenemos que cambiarlos por algo que sí de crecimiento a las personas que están conmigo, motivación a las personas que se juntan conmigo, y también poder alejarnos de todo aquello que nos pueda llevar a un hoyo espiritual. Mi Dios, las gracias por todo lo que nos da, porque es bueno, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque nos da un tiempo para poder aprender más de tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es infalible, es inerrante, y también nos muestra historia de las situaciones que pasaron, mi Dios, Padre Santo. A través de Saúl podemos ver las cosas que no tenemos que replicar, las cosas que no tenemos que repetir, Padre Santo. Ayúdanos, mi Dios, cuando nosotros, nuestra fuerza, nuestro ánimo para poder hacer algo, emprender algo, cualquier cosa, sea nuestro ego. Ayúdanos a salir de este pensamiento, mi Dios, y también acércanos a un pensamiento donde podamos glorificarte, que tú te veas bien, y también, Padre Santo, nuestros hermanos sean glorificados. Cuídanos, guárdanos, bendícenos y ayúdanos, Padre Santo, a ser cada día más como tú. Mi Dios, las gracias y la gloria es a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi hermano.